buenas noches, Débora, que vienes a hablarnos del carbono. Del carbono, el elemento más maravilloso. ¿El elemento más maravilloso? Sí. ¿Y qué maravilla vienes a contarnos? Pues vengo a contarte cómo utilizar los isótopos de carbono para medir tiempo. Carbono 14. El carbono 14. Datación por carbono 14. Datación por carbono 14. Lo que Isótopos, utilizamos vamos a son- ver. Eso, isótopos. ¿Qué es un isótopo? Si tenemos varios átomos de carbono, quiere decir que todos ellos tienen en su núcleo 6 protones. Vale. Si un átomo tiene 6 protones, es carbono. Es carbono. Pero en el núcleo también hay otras partículas que son los neutrones. Y estos neutrones pueden variar. Y según el número de neutrones, pues tenemos diferentes isótopos de carbono. Que son diferentes versiones. Efectivamente. Entonces, 14 quiere decir que hay 14 neutrones o que hay 8, 6 protones y 8... Es la suma de protones y de neutrones. Ajá. Los más famosos, porque son los más abundantes, es el carbono 14 y el carbono 12. Vale, muy bien. Bueno, pues resulta que este carbono 14 en realidad lo utilizamos los seres vivos, porque bueno, al final todos los seres vivos estamos hechos de la química del carbono. Y entonces en nuestro organismo tenemos incorporado tanto carbono 14 como carbono 12. Y nos da igual, porque nuestras células ni nada distingue que sea uno y otro y No lo funcionan notamos. normalmente. Pero claro, ¿de dónde sale ese carbono 14 y en qué se transforma? Pues te lo voy a contar, ven por aquí, por el Vamos a bol. ver. Mira, ¡Ay, qué dibujo más bonito! primero, fijémonos en la parte de arriba. Vale. El que ves el nitrógeno 14, porque todo parte del nitrógeno 14. Realmente en la atmósfera, uno de los gases más abundantes, aproximadamente el 79% de la atmósfera es nitrógeno. nitrógeno, sí. Bueno, pues los rayos cósmicos que impactan contra el nitrógeno 14 pueden acabar transformándolo en carbono 14. Ajá. Ese carbono 14, que lo vemos de color verde, reacciona con el oxígeno formando CO2 y este CO2 lo fijan las plantas a través de la fotosíntesis, lo fija el océano también y entonces conviven carbono 14 con carbono 12, que serían las bolas rojas y las bolas verdes. Vale, ¿conviven más o menos en la misma proporción? o No, realmente de carbono 14 hay muy poquito. Muy poquito. Sí, hay un átomo de carbono 14 por cada 10 elevado a 12 átomos de carbono 12. 10 elevado a 12 billones. O sea, un Billones. 10 elevado a 12 quiere decir Sí. un carbono 14 por cada billón de átomos de carbono Sí, 12. en Eso este sería- dibujo estamos exagerándolo para que se entienda. Sí, sí. Entonces, esa proporción se mantiene en todos los seres vivos mientras están vivos. Por ejemplo, eso, las personas que se alimentan de las plantas, los animales también, todos al final, los seres vivos, plantas, animales, acaban teniendo esa proporción de carbono 14, carbono 12. Vale. Pero ¿qué pasa cuando se mueren? Cuando se mueren no incorporan más carbono 14. Claro, no incorporan más carbono 14. Y eso lo utilizamos para datar, porque el carbono 14 se va descomponiendo y se va transformando en nitrógeno 14 otra vez. Y esto te lo voy a contar aquí, en la mesa. Vale, el carbono 14 me has dicho que es el que se transforma. Al carbono 12 no le pasa esa No, no le transformación. pasa nada. Es el Ah, carbono vale. 14 14 el que se transforma. Vale, entonces según vaya pasando el tiempo va a haber en proporción más carbono 12 que 14 y eso es lo que usáis. Y esto es lo que usamos. Y entonces, para eso, pues traje aquí un ser vivo y un ser que ya no está vivo. Bueno, estas bolas simbolizan esa proporción de átomos, en versión exagerada, porque como ves, la cantidad de colores, las bolas rojas serían el carbono 12, Sí. las verdes el carbono 14 y las rosas el nitrógeno 14. Vale. Entonces, si el ser está vivo, mantiene esta proporción de entrada y salida de elementos, pero se va a mantener esa proporción constante. Pero, ¿qué pasa cuando el ser deja de estar vivo? El carbono 14 se transforma. Se va transformando. ¿Y en qué se va transformando? Si esto es carbono 14, se va transformando en el elemento del que partía, que es el nitrógeno 14. Vale, me Entonces, falta un dato. Dime. El tiempo, al ritmo al que se va degradando el carbono 14 para Pues poder eso, datar cosas. eso lo conocemos. Espera, que lo voy a matar bien matado. Vale, vale. Vale, entonces, una vez tengamos esa proporción, pues podemos hacer una medida de cuánto tiempo ha pasado. Y eso te lo voy a explicar aquí en el bol. Porque además traje una curva que te va a gustar. Ah, sí. Vale, pues aquí lo que vemos es el tiempo de semivida o periodo de semidesintegración. ¿Qué quiere decir? Que desde que tenemos el 100%, es decir, la cantidad de un ser vivo que tiene carbono 14, pues a medida que pasa el tiempo vamos perdiendo ese carbono 14. Cuando esa cantidad de carbono 14 inicial se reduce a la mitad, sabemos que han pasado 5.730 años exactamente. Cuando se reduce a la mitad. Si se reduce otra vez a la mitad, es decir, estamos en un cuarto, serían 2 veces los 5.730 años. Ajá. Si esa mitad se vuelve a reducir a la mitad, que estamos en un octavo, serían 3 veces los 5.730 años. Y así Entonces tenemos un sucesivamente. decrecimiento exponencial.
Exactamente. Y es esto, niños y exponencial. niñas, es una de las principales aplicaciones de esas cosas que dais en la escuela, de los logaritmos y las exponenciales, y que creéis que no sirven para nada. Pues sí que En sirven. química sirven para un montón de cosas, las Mucho, ¿verdad? exponenciales. Oye, he visto que tienes ahí unos fósiles y cosas así, también para cosas fósiles, que son ya piedras. ¿También se utiliza el carbono 14 o para pinturas rupestres o cosas así? No, porque solo sirve para cosas que han estado vivas. Ajá. Claro, una pintura, por ejemplo, no serviría, pero por ejemplo en una pintura sí que utilizamos un método muy parecido. Vale. Bueno, te explico primero porque hay una cosa muy chula. Esto porque claro, puedes decir, qué difícil será medir tan poca cantidad de isótopos. Bueno, pues resulta que lo que hacemos los químicos, nosotros utilizamos una técnica muchísimo que se llama espectroscopia de masas. Sí. Que eso nos permite diferenciar elementos por cuál es su masa atómica. ¿Qué ocurre? Que con los isótopos esas masas son muy parecidas. Entonces nos hemos aliado con los físicos y sus aceleradores de partículas y hemos acoplado los aceleradores de partículas a la espectroscopia de masas y entonces con los aceleradores podemos separar esas partículas y luego la espectroscopia de masas sí que nos da la medida de cuánta masa hay de cada uno de esos isótopos. Ajá. O sea, que tenemos una alianza. Y entonces, con esa alianza, ¿qué periodos de tiempo podéis medir? Porque no vas a poder medir si ese ser vivo ha muerto hace 2 o 3 horas. Son periodos de tiempo muy cortos. Buena pregunta. Porque, a ver, claro, lo que te conté antes de que el tiempo que va pasando, claro, llega a un punto en el que te quedas sin carbono 14. Sí. Y eso es más o menos, el máximo sería sobre los 60.000 años. Ajá. Claro, más allá ya no puedes medir. Y el mínimo es que empezamos a tener muchísimos errores a partir de 1950. ¿En 1950 por algo en particular? Sí, porque empezamos a tirar bombas nucleares y entonces empezamos a llenar la atmósfera de isótopos. Y entre ellos carbono 14, con lo cual la medida se descontrola un poco y claro, no podemos dar una medida con un error razonable, o el error al menos es muy alto. Vale, o sea que sí que hay un rango temporal. Lo que me preguntas al principio, para seres vivos está guay este método y utilizamos uno muy parecido, pero con otros isótopos, para cosas que no están vivas, como por ejemplo las pinturas rupestres o un fósil que ya se ha transformado en piedra. En pinturas rupestres es muy chulo porque cuando tú tienes una pintura rupestre, sobre el pigmento se va depositando capas de carbonato de calcio. Resulta que en el carbonato de calcio es soluble un isótopo de uranio. Y el uranio, con el paso del tiempo, se va transformando en torio. Ajá. Entonces, conociendo la proporción entre el uranio y el torio, podemos saber de cuánto es esa pintura rupestre. Ah, muy bien. Oye, pues me encanta el torio, el uranio, el carbono 12, 14 y la química aplicada a este viaje al pasado. ¿Te das cuenta? La ciencia del futuro nos permitirá escribir mejor la historia de nuestro pasado. Me lo voy a tatuar en latín. Deberías. Muchas gracias, Débora.